Jesús. Amén. En esta hermosa mañana, amén, vamos a orar por el consejo de la palabra, que es la palabra la que nos edifica, amén, es la que nos instruye a toda verdad y a toda justicia, amén. Bendito Dios de los cielos, Señor, te honramos y te bendecimos tu nombre, oh bendito Rey eterno. Señor, he aquí nuestras vidas delante de ti en esta mañana, bendito Dios de los cielos, Señor, sin nada que esconderte, Señor, sin nada que podamos ocultarte, Señor, delante de ti, nuestros corazones rendidos ante tu presencia, Señor amado, bendito Dios. Recibe, Señor, la adoración, la glorificación a tu nombre, Señor, de nuestras vidas, Señor, bendito Dios. Esta mañana, Señor, vamos a escuchar el consejo de tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, haga eco a nuestras vidas, Señor, tu palabra es la que nos instruye, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Señor amado, bendito Dios, es tu verdad, Señor, la que nos corrige, Señor, es tu verdad, bendito Dios, es tu palabra, Señor, la que nos instruye, Señor, y nos hace, Señor, cada día grandes siervos y siervas, Señor, obedientes de tu palabra, Señor. Bendito Dios, en esta mañana, Señor amado, bendiga el portador de tu palabra, Señor, bendiga a tu hijo, Señor, bendito Dios, úsalo, Señor, de una forma muy especial, Señor, como solamente usted lo hace, Señor. Que Él sea, Señor amado, bendito Dios de los cielos, Señor, en este lugar, bendito Dios, que usted lo ha puesto, bendito Rey eterno, Señor, tu misma presencia sobre su vida, Señor, bendito Dios, sea hablando usted mismo a través de Él, a este pueblo, Señor amado, bendito Dios, necesitado de tu palabra, oh Rey. Yo te doy las gracias, Señor, en el nombre del Jesús de Nazaret. Amén y amén. Alábele que Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dele una ofrenda de aplausos al Señor. Alabe la gloria de Dios, alabe, alabe, alabe en este lugar, alabe la gloria de Dios, alabe la gloria del Dios vivo, alabe la gloria del Dios eterno, alabe la gloria de ese Rey todopoderoso que vive y que vive para siempre, de ese Dios eterno, de ese Dios eterno, de ese Dios eterno, de ese Dios bueno, de ese Dios santo, aleluya, de ese Dios que por su misericordia nos ha traído a su presencia para hacernos reyes, príncipes, sacerdotes de su reino, aleluya. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Que la paz y que el amor de nuestro eterno Salvador Jesucristo repose siempre en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Gloria al Señor. Bien, bienvenidos todos en esta mañana. Gloria al Señor, que en esta mañana Dios bendiga nuestras vidas a través de su santa palabra, a cada uno de nosotros en este lugar. Y también a todos y cada uno de nuestros amigos que nos están viendo a través de este medio de comunicación como es el Facebook. Amén. Pues gloria a Dios porque el Señor nos permite llegar a muchas vidas a través de este medio de comunicación. Muchas vidas, gloria al Señor, a través de este medio son bendecidas por Dios. Amén, porque su palabra está llegando, está trascendiendo estas paredes y está siendo de bendición para muchas almas que están buscando una salida a su angustia, que están buscando una salida a su necesidad, que están buscando una solución para esa intranquilidad que hay en su vida, que hay en su corazón. Bendito es el Señor, porque la palabra del Dios eterno trae paz a nuestra vida. ¿Cuánto creen por esto? Gloria al Señor. Bien, hermano, entonces en esta mañana yo les invito a que abramos las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. En el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 5, por favor, si fueran tan amables, hermanos. Mateo capítulo 5, vamos a meditar en un solo versículo de la Biblia. En el versículo, gloria al Señor, 1, 2 y 3. Gloria al Señor. Todos de pie, por favor, todos puestos de pie. Gloria al Señor.
Santo Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, versículos del 1 al 3. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Hasta ahí la palabra. Tomen asiento, hermanos, por favor. Antes de comenzar, gloria al Señor, a introducirnos de una manera profunda en esta palabra, yo quiero a usted hacerle mención de algo importante en cada una de nuestras vidas. Es que la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros de que la verdadera riqueza del ser humano no consiste en la abundancia de los bienes que él posee. Amén, amados hermanos. Lo repito. La palabra de Dios nos enseña de que la verdadera riqueza del ser humano, del hombre, no consiste en la abundancia de los bienes que él posee. Porque las riquezas, las verdaderas riquezas son eternas y son espirituales. Déjeme decirle que esas son riquezas que dan verdadera felicidad. Que las riquezas espirituales son las que dan una verdadera paz al ser humano. Una persona puede ser muy rica en esta tierra, pero puede tener un corazón vacío. Pero puede tener su corazón lleno de intranquilidad. Pero puede tener su corazón aún lleno de mucha necesidad. Es algo contrario a lo que la palabra nos enseña. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Déjeme decirle que una persona que tiene a Cristo en su corazón, que una persona que tiene a Cristo en su vida, aunque sea pobre y aunque necesite muchas cosas, su corazón está confiado en su Señor. Su corazón está lleno de la paz del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Esa paz que solamente la presencia del Espíritu Santo la puede dar. Déjeme decirle que esa paz, aleluya, esa paz no la puede dar todo el dinero del mundo. Esa paz no la puede dar todas las propiedades, todas las posesiones que usted pueda lograr tener en esta tierra. Porque como antes decía, una persona puede tener mucha riqueza, pero no puede tener paz. Amén. Pero el que tiene a Cristo tiene la paz que el Señor da a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? Como era de costumbre, nuestro Señor, nuestro amado Salvador Jesucristo, como testifica la Escritura, dice que en cierto día el Señor, viendo a la multitud, porque multitudes lo seguían. Amén, hermano. Porque cuando usted se escucha referir esta palabra multitud, está hablando de cientos de personas. O sea, mucha gente seguía a Jesús. Lo seguían. Hermanos, y cuando Jesús, dice la Escritura, que en un cierto momento cuando Él subió al monte, dice la Escritura, que Él vio a la multitud y Él se sentó. Y dice que vinieron a Jesús sus discípulos
y el Señor comenzó a expresar estas palabras. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Esta es sin duda la primera de las 8 bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en el conocido Sermón del Monte. Alabado es el Señor. Ya que la palabra bienaventurado en griego significa dichoso o significa feliz. Entonces es importante establecer que las bienaventuranzas de Jesús que le dijo a sus discípulos en el monte, gloria al Señor, nos presentan un marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo en el que vivimos. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, amados hermanos. Asimismo, el otro aspecto a considerar en el estudio de la palabra de Dios en este día y de las bienaventuranzas es que estas nos presentan las diferencias entre un cristiano y un incrédulo. ¿Quién es el que vive? Aleluya. Es decir, son una descripción del carácter, gloria al Señor, del carácter cristiano que tiene que ser inevitablemente, gloria al Señor, en contraste con el carácter del mundo. A su nombre, amados. Ahora, para entender esta primera bienaventuranza, nosotros debemos de descartar algunas ideas erróneas acerca de lo que significa pobre en espíritu. Cristo vive, amén. Y para eso es necesario que nosotros respondamos en esta mañana: ¿quién no es un pobre en el espíritu? Vive Cristo para siempre. Déjeme decirle que un pobre en espíritu no es alguien con baja estima, ni una persona callada o una persona introvertida. Tampoco se refiere a las personas que sufren, ni a las que son oprimidas, rechazadas o abusadas. Porque todas estas situaciones también las experimentan los incrédulos. Y el Señor nunca alabaría al mundo por todas sus mentiras. Amén, amados hermanos. Pero la palabra en griego, gloria al Señor, que se escribe es oitojos y comunica la idea de mendigo, de pordiosero y de desesperado. Esta palabra denota una pobreza absoluta y pública. Con esto en mente y la distinción que hace nuestro Señor Jesucristo al decir pobre en espíritu, queda claro que nosotros no estamos hablando de una pobreza material o de una pobreza terrenal. Amén, amados hermanos, sino de una pobreza espiritual. Alabado es el Señor. Entonces, ¿quién es un pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Esto es importante. ¿Saben por qué? Porque es importante. Porque el reconocer que nosotros estamos necesitados de Dios delante de su presencia es humillarse, reconociendo que nosotros solamente con nuestra propia fuerza no vamos a poder hacer ni vamos a poder lograr las cosas que con Él sí podremos lograr, porque Él es todopoderoso. Amén, hermanos. Cuando yo estaba en el mundo,
había podido lograr muchas cosas, pero había algo que yo no había podido lograr, y era tener la paz y la tranquilidad en mi corazón. Por eso cuando un día este pobre clamó, así como lo escribió David, y vaya que él lo escribió entendido por las cosas del Espíritu y viendo la gloria de Dios. Cuando este pobre un día clamó al Señor, Él le respondió. Hermano, Dios respondió de una manera pero maravillosa. Y hoy yo puedo testificar, hermanos amados, con toda certeza, de que en este lugar alabamos a un Dios de poder, a un Dios que tiene el poder para hacer las cosas que humanamente parecen imposibles de realizar. Él las convierte en posible, porque Él es el Dios de lo imposible, porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él es el Dios eterno, porque Él es el Dios santo, porque Él es el Dios que hace todas las cosas. ¿Quién es el que vive, amados? Él lo puede todo. Para Dios no existen imposibles. Para Él no existe nada que no pueda realizar. Amén, hermanos. Cuando yo no podía ya más, clamé a Dios. Eso se llama reconocer que uno necesita de Dios en su vida. Amén, amados. Eso es reconocer que yo soy un pobre espiritualmente y que necesito de Él para poder ganar su promesa. ¿Por qué cree que el Señor dice bienaventurados los pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Quién es el que vive, amado? Gloria al Señor. Pues déjenme decirle que un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente por su condición pecaminosa. Gloria al Señor. Es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total delante de la presencia del Señor. A su nombre, hermano. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo. Cuando nosotros estamos apartados de Dios, por supuesto. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de toda clase de orgullo y de altivez. A su nombre, hermano. ¿Quién vive? Alabado es el Señor. A partir de aquí nosotros entendemos que el pobre en espíritu no confía en sí mismo. Más bien procura la gracia y la misericordia con desesperación. Esto contrasta con el espíritu del mundo que nos dice: confía en ti. Amén, hermano. ¿Verdad que sí? Así es, así suele ser. Pero el pobre en espíritu tampoco se jacta de sus progresos ni de sus logros al reconocer su bajeza. Mira a los demás como superiores a él. Pues déjeme decirle que en este caso, a los que él mira como superiores son los bienaventurados. ¿Quién es el que vive? Pero en Mateo, capítulo 5, versículo 3, al decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es cuando la Escritura a nosotros nos muestran esta clase de humildad en varios hombres del pueblo de Dios. Gloria al Señor. Mire que en el libro del Éxodo, en el capítulo número 33, en el versículo número 15, gloria al Señor. Aquí la Escritura, la Sagrada Escritura nos habla de Moisés, quien no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida si Dios no iba con él. ¿Verdad que sí, hermano? Él le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Aleluya. Yo no sé si tú no le puedes dar una ofrenda de aplausos al Señor en esta mañana. Gózate en la presencia de Dios.
Vemos también que en el libro de Isaías, en el capítulo número 6, también el profeta Isaías reconoce con mucho terror su inmundicia ante la presencia de Dios, mientras contemplaba la visión de Dios en su trono. Y hasta el mismo apóstol Pedro, quien sobrecogido por su pecaminosidad, se postra humillado ante la presencia del Señor. Amén. Esto está en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, en el versículo número 8. Ahí puede leerlo. Todos estos siervos reconocieron su miseria espiritual. Amén, amados. Todos ellos fueron hombres humildes y dependientes de la gracia divina de Dios. Ellos fueron pobres en espíritu. ¿Quién vive, hermanos? Pero la bienaventuranza termina con la promesa. El Señor termina diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que solamente aquellos que entienden su condición de pecado y que reconocen su ruina espiritual son quienes se acercan humillados delante de Dios y son recibidos en su reino. ¿Quién es el que vive, amados hermanos? Démosle una ofrenda de aplausos al Dios eterno. Aleluya. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su enseñanza, conocida como el Sermón del Monte, comienza con una bendición maravillosa. ¿Verdad que sí, hermano? Comienza con una bendición maravillosa. Comienza él diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Ciertamente todos deseamos ser bendecidos de esa manera. ¿Verdad que sí, hermano? Todos, incluso aún los incrédulos. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? Gloria al Señor. De modo que es necesario que nosotros nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que significa ser pobre en espíritu? Gloria al Señor. ¿Acaso esto significa que nos damos cuenta de que somos viles y miserables pecadores que necesitamos un Salvador? ¿Es acaso esta palabra para las personas que aún no han recibido la salvación? Si seguimos leyendo las palabras que Jesús dijo más adelante, aquí en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5, nosotros vamos a poder ver que Él habló, gloria al Señor, toda esta sección del Santo Evangelio según San Mateo, a aquellas personas que creen en Él. Alabado es el Señor. Por ejemplo, en el versículo número 10, busque usted ahí en su Biblia, por favor. Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y mire lo que dice en los versículos 13 y 14. Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son los creyentes? Amén. ¿Quiénes son los creyentes? Ellos son la luz y son la sal. Amén, amados hermanos. Entonces, si los creyentes son la sal de la tierra y son la luz del mundo, y aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, de modo que según otros, gloria al Señor, estos versículos, todas las bendiciones habladas aquí, gloria al Señor, son para los que creen en el nombre de Jesucristo. ¿Quién es el que vive, hermanos? Gloria al Señor. ¿Sabe que es muy probable que nosotros pensemos que ser pobres en espíritu significa que nuestra condición espiritual no es buena y que nosotros no tenemos nada de valor espiritual en nuestro ser interior? ¿Quién vive?
Sin embargo, Jesús dijo que una persona que es pobre en espíritu es bienaventurada. Así que, entonces, ¿cómo es posible que algo negativo resulte en que sea bienaventurado? Ser pobres en espíritu es algo maravillosamente positivo e increíblemente beneficioso para nuestra vida cristiana. Amén, amados hermanos. ¿Quién es el que vive? Gloria al Señor. Déjeme decirle que pobre en espíritu es que a fin de que nosotros entendamos lo que significa serlo, primero es necesario saber qué es el espíritu. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, número 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pero usted puede ver que la palabra espíritu aquí en el libro de Mateo 5:3, ¿cómo está escrita? Mírenlo usted mismo. ¿Cómo está escrita la palabra espíritu? Amén. Está escrito con minúsculas. ¿Quién es el que vive? Ok, esto normalmente gloria al Señor. Normalmente nosotros veríamos que si fuese que se está refiriendo al Espíritu Santo, estaría escrito con mayúscula. ¿Verdad que sí? Pero cuando habla refiriéndose a los pobres en espíritu con minúscula, lo que se está refiriendo en lugar de esto, esta palabra específicamente, gloria al Señor, se refiere a la parte interior de la persona, del ser humano, gloria al Señor. Incluso vamos nosotros a ver en el versículo número 8, gloria al Señor. Aquí podemos ver la frase, gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? La frase corazón puro. La frase corazón puro, mire, es la paralela a los pobres en espíritu. Amén, hermano. Y el corazón es claramente otra parte interna de nuestro ser. Lea bien el versículo. Y a su nombre, amados hermanos. Entonces, el espíritu al cual se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo es al espíritu humano. Amén. Al espíritu que está en nosotros. Al espíritu que el Señor nos dio. Amén, hermano, porque nosotros, ¿qué hermanos? Somos tripartitos. Nosotros estamos compuestos de cuerpo, de alma y de espíritu. Amén, hermano. Entonces, el espíritu al cual se refiere el Señor es nuestro espíritu humano, a nuestra parte más profunda. Amén. Pues Dios creó un cuerpo para que nosotros podamos tener contacto con el mundo físico. El Señor nos dio un alma para que nosotros podamos tener contacto con el mundo psicológico y con, gloria al Señor, y con el espíritu que el Señor puso en nosotros para que nosotros podamos tener contacto con Él. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Así que, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Alabado sea el Señor. No porque el Señor Jesús diga pobres en espíritu significa que esté diciendo que nosotros somos bienaventurados. Si somos pobres al no tener posesiones materiales, gloria al Señor, este versículo habla no de cosas materiales, gloria al Señor, habla de cosas espirituales. Sin embargo, nosotros vemos qué significa ser pobre de esta manera y por qué los pobres son bienaventurados. Gloria al Señor. Pues déjenme decirle que ser pobre es estar desprendidos y descargados espiritualmente. No hablamos nosotros de una pobreza material, hablamos de una pobreza espiritual. ¿Quién es el que vive, hermano? Gloria al Señor. Por eso es que ser pobre en el espíritu no solamente significa ser humilde, sino también ser desprendido en el espíritu, en lo profundo del ser, sin aferrarse a las cosas viejas de la vieja vida, de la vieja dispensación, sino descargándose de todo eso para
poder recibir cosas nuevas. O sea, las cosas del reino de los cielos. Amén, amados hermanos. Esto a nosotros nos ayuda a ver que ser pobres en espíritu significa desprendernos y descargarnos en nuestro espíritu. Significa no aferrarnos a las cosas viejas, sino descargarnos para recibir cosas nuevas. Amén, hermanos. O sea, nosotros no podemos aferrarnos si estamos cansados, si a pesar de tener muchas cosas no sentirnos bien, no sentirnos completos, no sentirnos con paz. No podemos aferrarnos a esas cosas. ¿Me explico bien? Tenemos que despojarnos de todo eso. No digo que la desechemos, pero tenemos que descargarnos en nuestro corazón de eso y darle la oportunidad al Señor. Amén, hermanos, para que Él con su presencia a nosotros nos haga llegar a un nivel distinto en nuestra vida espiritual. ¿Quién es el que vive, amados hermanos? Gloria al Señor. Déjeme decirle algo, que la Biblia a nosotros nos hace comprender que la condición, gloria al Señor, que la condición de los fariseos, usted se ha leído una Biblia que habla de los fariseos, no es simplemente una historia para nosotros. Pues se registró en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, para nuestro beneficio. Y se puede aplicar a cada uno de nosotros como creyentes en este tiempo. Amén. Aunque los fariseos querían servir a Dios, intentaron hacerlo separados de Él. Amén. Y del hablar actual de Dios, separados de Cristo. Quizá déjeme decir de que seamos de esa manera. Quizá ayer el Señor nos habló de una manera muy clara, o tuvimos una experiencia clara de Él y disfrutamos mucha de esa bendición. Pues recibimos su provisión durante todo el día. Así que intentamos repetirla nuevamente al siguiente día. Sin embargo, déjeme decirle que cada día es un nuevo día. En vez de nosotros estar tratando de tener hoy la misma experiencia que tuvimos el día de ayer, nosotros vamos a necesitar acudir al Señor Jesús de nuevo, cada día, con el fin de experimentar su hablar siempre nuevo en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermano. Así como Pablo lo dice en el libro de Filipenses, en el capítulo número 3, en los versículos 13 y 14. Vamos a leerlo, usted busque en su Biblia. Mire lo que dice aquí. Dice: hermanos míos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. ¿Quién es el que vive, hermano? O sea que el apóstol Pablo, hermano, él comprendió. Amén, hermano. Si hemos estudiado la biografía del apóstol Pablo, ¿verdad? Que él era un perseguidor y además era un hombre influyente en el medio en el que él se movía. Gloria al Señor. Pero cuando este hombre tuvo el llamado de Dios, pero cuando este hombre comenzó a humillarse y a sentir la necesidad espiritual de poder ser enriquecido por el Señor, él lo dejó todo. Amén. Y él ya no se aferró a las cosas antiguas, a las cosas que él tenía, sino que él comenzó a visualizar según los ojos de Cristo, a través de su promesa. Amén, hermanos. A su nombre. O sea que no solamente las cosas negativas nos detienen muchas veces de nuestro andar con Cristo. Amén. Incluso las experiencias positivas muchas veces, gloria al Señor, también pueden hacerlo. ¿Quién es el que vive? Quizás las cosas que experimentamos el día de ayer nos preocupan,
y logran que nos olvidemos muchas veces de extendernos y de proseguir a Cristo cada día. Es por esto que es necesario que cada uno de nosotros nos descarguemos, nos desprendamos, bendito es el nombre del Señor, y que seamos pobres en espíritu a fin de que podamos recibir algo nuevo del Señor en todo tiempo de nuestra vida. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Cada mañana nosotros podemos venir a la presencia de Dios y podemos orar delante de Él y decirle: Señor Jesús, descárgame, despréndeme, gloria al Señor. Haz que deje las cosas viejas para poder recibir las experiencias nuevas que tú traes para mí. Gloria al Señor, cosas nuevas que vengan a cada una de nuestras vidas, gloria al Señor, y que hoy nosotros tenemos para disfrutar. Amén, amados. A su nombre. Entonces, ser pobres en espíritu quiere decir desprendernos por obtener más. Amén. Gloria al Señor. Ser pobres en espíritu también significa no estar satisfecho con nuestra condición. No debemos de pensar de que ya nosotros lo logramos. No debemos nosotros de pensar de que ya lo obtuvimos todo lo que nosotros necesitábamos obtener del Señor. Amén. Como nosotros vimos en los versículos anteriores, incluso el apóstol Pablo, quien conocía al Señor en gran medida, gloria al Señor, él no consideró el mismo, gloria al Señor, que él mismo ya lo sabía todo de él. Amén. Sino que Pablo siempre tuvo fe en pos de Cristo, añorando saber más del Señor. Esto es bueno, hermano. Amén. Eso significa desprenderse. De pronto no jactarse. Amén. No jactarse. Entonces nosotros vemos lo contrario en lo que sucede aquí. El Señor reprendió muy duramente a la iglesia en la Odisea. Usted puede mirar lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 22. Búsquelo ahí. Mire lo que dice. El Señor Jesús reprende aquí a esta iglesia. Y el Señor le dice en el versículo número 17 explícitamente, dice: ¿por qué tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Y no sabes tú que eres un desventurado, que eres un miserable, que eres pobre, ciego y desnudo. ¿Verdad que es tremenda reprensión? Entonces, los de la Odisea pensaban que eran ricos espiritualmente hablando y que ellos ya no tenían necesidad de nada. Sin embargo, ante los ojos del Señor, la condición de ellos era muy lamentable. Gloria al Señor. Alabado es el Señor. Debido a que ellos pensaban que lo tenían todo. Por eso dejaron de acudir al Señor. Por eso ellos dejaron de buscarlo. Y ellos estaban satisfechos con lo que ellos tenían. Gloria al Señor. Y como resultado, ellos se volvieron tibios. ¿Sí está comprendiendo? Puede ser que no hayan de pronto ellos sido pecaminosos, pero el Señor no estaba contento. Es por eso que Él les dijo: sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 19. ¿Verdad que así le dice? Bendito sea el Señor. Que seamos guardados de ser tibios. Tenemos que nosotros tener en consideración esta palabra. Amén, hermanos. Que seamos guardados de ser tibios. Esto quiere decir de que nosotros no nos conformemos a lo que ya nosotros hemos conocido de Dios. Esto quiere decir de que nosotros no nos conformemos espiritualmente. Bendito es el nombre del Señor, como esta iglesia, que ellos pensaban que ya lo sabían todo.
Gloria al Señor. Pero miren cómo el Señor nos reprende. A su nombre, hermano. Gloria al Señor. En lugar de esto, nosotros sigamos el modelo del apóstol Pablo, quien él nunca estuvo satisfecho y él buscó cada día el obtener nuevas experiencias del Señor Jesucristo en su espíritu. Amén, hermano. Podemos orar. Señor, guárdame de ser tibio. Podemos hacerlo. Gloria al Señor. Podemos decirle, dame, Señor, un espíritu que busque ir en pos de ti cada día. Podemos decirle al Señor, no permitas que un espíritu de conformismo llegue a mi vida espiritual. Amén, hermanos. Esto quiere decir, hermanos, de que nosotros, como decíamos minutos atrás, tenemos que todos los días descargarnos. Y tenemos que añorar la palabra renovada, la palabra nueva, la palabra fresca de Dios en nuestro corazón. Amén, hermanos. A su nombre. Gloria al Señor. ¿Por qué hoy debemos entender que ser pobres es estar hambrientos espiritualmente? ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Mire lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, versículo 53. Estas son palabras que dijo María, la madre de Jesús. Dijo, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Si deseamos los bienes, es necesario que estemos hambrientos de las cosas de Dios. No obstante, hermanos, si nosotros venimos al Señor llenos o ricos, Él no nos dará nada. Si comprendemos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que todos los días nosotros vengamos con un espíritu humillado. Que nosotros vengamos, hermanos, reconociendo que somos pobres espiritualmente. A su nombre. ¿Quién es el que vive? En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo citó una porción impresionante del Antiguo Testamento y la aplicó a muchas de las personas que lo escucharon en aquel entonces. Gloria al Señor. El Señor lo dijo. Gloria al Señor. Dice, de oídas, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos han oído pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto a nosotros nos muestra un peligro, que nosotros podemos llegar a estar llenos espiritualmente a tal punto de que ya nosotros no tengamos apetito de las cosas espirituales del Señor o de cualquier habilidad de recibir lo que Jesús nos esté hablando. Incluso nosotros podemos escuchar sus palabras y no escucharlas, ver y no entenderlas. Tenemos un corazón que se ha engrosado. Pensar que ya sabemos las cosas a nosotros nos impide muchas veces oír, nos impide ver, nos impide percibir lo que el Señor Jesús verdaderamente nos hablará en cualquier momento. ¿Quién es el que vive? Le vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios con el pensamiento de que nosotros ya conocemos lo que la palabra dice, muchas veces, ¿de qué manera el Señor puede hablarnos algo fresco en su palabra? Gloria al Señor. Lo más probable es que nosotros conozcamos las letras
gloria al Señor, de lo que dice la palabra, pero ¿qué es lo que el Señor nos habla en esta palabra? ¿Sí comprende, hermano? Muchas veces usted dice, no, yo ya esa palabra la conozco. No, es que yo ya he escuchado esa predicación. ¿Verdad que sí? Y en esa forma de pensar nosotros muchas veces lo que estamos dando a entender es que nosotros ya estamos llenos de eso. Pero es impresionante lo que tenemos que tener en este día. Que tenemos que despojarnos. Que tenemos nosotros que, gloria al Señor, dejar ya lo que sucedió ayer y permitirle al Señor que traiga algo fresco a nuestro corazón. ¿Que acaso usted ignora de que el Señor con una misma palabra nos puede dar a entender un discernimiento diferente con una nueva palabra de bendición para nuestras vidas? Él lo puede hacer. ¿Verdad que sí, hermano? Gloria al Señor. Ser pobres en espíritu también, amados hermanos, es también como ser un niño pequeño. Mire, porque los niños pequeños son sencillos y ellos no pueden hacer nada por sí solos, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, cuando nosotros somos pobres en espíritu, nosotros reconocemos que no tenemos nada, que no sabemos nada y que no podemos hacer nada. Cuando venimos al Señor Jesús y a su palabra, no venimos con un intelecto brillante. Amén, hermano. Nosotros no venimos con nuestra espiritualidad elevada o con una habilidad excelente. No venimos así. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. En lugar de eso, nosotros venimos a Él, venimos abiertos a Él, reconociendo que lo necesitamos y que estamos listos para recibir su hablar y su ministerio. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, si estamos comprendiendo lo que es ser pobre en espíritu, a su nombre, hermanos amados, gloria al Señor. En Mateo capítulo 11, el Señor Jesús predica el evangelio a unas ciudades que se llaman Corazín y Betsaida y Capernaum. Y mire que al Señor en estas ciudades lo rechazaron. Luego nosotros vemos en los versículos 25 y 26 lo que Jesús dice. El Señor dijo: te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Estos versículos muestran que el Padre esconde, gloria al Señor, cosas de algunos. Ya sea que el Padre a nosotros nos revele o que nos esconda algunas cosas, depende del tipo de persona que nosotros seamos. ¿Sí comprende esto, hermano? Usted es una persona sencilla, usted es una persona que viene con una pobreza, eso quiere decir humillado, reconociendo que usted no puede nada, reconociendo que el Señor lo puede todo, reconociendo que usted no tiene nada, reconociendo que Él lo tiene todo, reconociendo que usted no va a poder seguir si no está su presencia con Él. Amén, hermano. Gloria al Señor. Esto es maravilloso, precioso. Amén, hermanos. Si nosotros consideráramos, gloria al Señor, esta palabra de que el Señor dice que Él escondió estas cosas a los ricos y gloria al Señor, y se la mostró a los niños. Gloria al Señor. Mire lo que dice, gloria al Señor. Dice que nosotros podemos orar al Padre. Gloria al Señor, cualquier tipo de persona. El Señor, después de que esta persona sea humilde, Él le va a revelar las cosas escondidas que Él tiene en su palabra.
Por eso que nosotros podemos entender ahora que muchas veces puede haber personas que son personas muy intelectuales, excelentes, estudiados, son filósofos, doctores, diplomáticos, personas importantes. Amén, hermanos. Amén. Ellos podrán entender de su ciencia, podrán entender de su literatura, pero ellos cuando toman esta palabra no la pueden entender. Amén. Ni pueden descubrir lo que Dios tiene, una palabra fresca, un consejo fresco, una palabra muy hermosa que va a traer paz, felicidad a su corazón. Ellos no van a poder entender eso. ¿Saben por qué el Señor las esconde? Por eso Él dice, ¿sabe por qué? Estas ciudades de las que habla la palabra del Señor, Corazín, Betsaida y Capernaum, estas ciudades al Señor lo rechazaron, no lo quisieron ahí a Jesús. Eso fue lo que el Señor dijo. Dice, Señor, te doy gracias, Padre del cielo, dice. Mire, y te enaltezco. Le dice, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, mire, hermano, nosotros hemos aprendido muchas cosas del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos las reveló. ¿Verdad que sí? Usted ha aprendido muchas cosas del Señor. Es porque Él se las quiso revelar a usted. Porque usted no ha venido con un corazón enaltecido. Porque usted no ha venido con un espíritu así, diciendo, no, yo ya sé eso. ¿Verdad que sí? Hay mucha gente que dice así. Cuando escuchan, por ejemplo, un versículo que es muy común y que es bien conocido en la Biblia, hermano, que todo el mundo lo conoce. Juan 3:16. No, yo ya me sé eso, yo ya me lo sé. Yo ya me sé eso, ya. Yo he escuchado muchas veces eso. ¿Verdad que muchas veces hay personas que dicen así? Entonces, esa no es la condición en la que tenemos que nosotros presentarnos delante del Señor. ¿Verdad que sí, hermano? Eso es lo que la palabra del Señor nos dice en esta mañana. Esto es lo que nos quiere dar a entender a nosotros el Señor. Bendito es el que vive para siempre. Entonces, nunca nosotros permitamos que, gloria al Señor, nosotros mismos nos consideremos sabios y entendidos ante la presencia del Señor. Amén. Digámosle, Señor, muéstrame mi verdadera condición para que yo pueda venir a tu presencia y poder recibir tu palabra en mi espíritu. ¿Quién vive? Cuando dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es una promesa, hermano. ¿Sí está entendiendo? Es una promesa que Dios nos hace a nosotros. Porque de ellos es el reino de los cielos. Este reino de los cielos se menciona como una recompensa para todas aquellas personas quienes son pobres en espíritu. Esto es bueno, hermano. Es muy precioso. Nosotros vamos a recibir esa recompensa si siempre nos presentamos humildemente delante del Señor y no nos hacemos sabios y no nos creemos que somos importantes espiritualmente, porque ¿sabe que quién es el único importante aquí? Es Dios. ¿De dónde viene el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría? Viene de Dios. Amén. Una persona es sabia porque Dios le da el entendimiento. Amén, hermanos. Una persona es inteligente porque Dios le da la capacidad de poder serlo. No es porque Él es así. No, Señor. Ahí sí muchos están equivocados. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el reino de los cielos, gloria al Señor, se menciona como una recompensa para todos aquellos quienes son pobres en espíritu. ¿Qué significa esto, hermano?
Gloria al Señor. Esto significa que si nosotros somos pobres en espíritu, vamos a tener que esperar toda nuestra vida para poder disfrutar acaso de esta recompensa. Pues déjeme decirle que el reino de los cielos no es algo que nosotros tengamos que disfrutar algún día. Yo quiero que usted entienda esto muy bien. Amén. Esta es una bendición para que nosotros la disfrutemos hoy. Tal vez usted diga, no es que aquí dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. No dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos disfrutarán un día el reino de los cielos. No dice eso, ¿verdad, hermano? ¿Usted sí está leyendo bien lo que dice ahí? Amén, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Dice más bien porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, al acudir al Señor Jesucristo y a su palabra pobres en espíritu, nosotros vamos a ser bienaventurados. Amén, hermanos. Pues podremos participar el día de hoy del reino de los cielos. Amén. Usted se recuerda lo que dijo en el Jordán cuando se encontraron Juan el Bautista y Jesús. Él dijo, ciertamente el reino de Dios se ha acercado. ¿Verdad que sí? Entonces disfrutemos de la presencia del Señor. Disfrutemos de la presencia de Cristo en nuestro corazón. Disfrutemos de las bendiciones que el Señor nos da a nosotros cada día. Y cada día nosotros acerquémonos a su presencia, creyendo de que nuestra mayor satisfacción es de que nuestro corazón esté lleno de su sabiduría, de su conocimiento, de su palabra, de su consejo y de su paz. Amén, hermano. Gloria al Señor. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Bueno, a nuestros hermanos que han estado mirando esta transmisión a través de esta página de Facebook, le damos gracias. Gracias por su compañía, que el Señor los bendiga grandemente y que el Señor nos guarde. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias con ustedes.